En la madrugada del 23 de diciembre de 2025, cuando la Ciudad de México dormía bajo el manto de una Navidad anticipada, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, realizó una llamada telefónica que cambiaría para siempre el equilibrio de poder dentro del partido gobernante. Lo que estaba a punto de revelarse no era simplemente un caso más de corrupción administrativa, sino un entramado tan complejo y audaz que pondría en jaque la credibilidad de todo un movimiento político que había prometido transformar México desde sus cimientos. Si aman este país y quieren conocer la verdad detrás de los titulares, los invito a suscribirse a este canal, porque lo que están por escuchar jamás lo verán en las conferencias mañaneras. Para entender la magnitud de lo que ocurrió esa madrugada, debemos retroceder precisamente una semana en el calendario político mexicano. México vivía entonces un momento de profunda contradicción. Por un lado, el discurso oficial del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebraba los avances en materia social, la reducción de la pobreza y el compromiso inquebrantable con los más vulnerables. Por otro lado, en las sombras de las delegaciones políticas, en los pasillos oscuros donde se ejercía el poder real, comenzaban a circular rumores inquietantes sobre ciertos personajes que habían convertido la función pública en un negocio personal de proporciones obscenas. Tania Libertad Flores Hernández no era un nombre desconocido en los círculos políticos de la capital. Delegada de Morena en la alcaldía Cuauhtémoc, una de las demarcaciones más emblemáticas y pobladas de la Ciudad de México, Flores había construido una carrera política meteórica basada en un discurso impecable de cercanía con el pueblo, de defensa de los desposeídos y de combate frontal contra los privilegios de la vieja política. Sus mítines eran legendarios. Con una oratoria apasionada y lágrimas que parecían genuinas, Flores había logrado capturar la simpatía de miles de habitantes de colonias como la Doctores, la Obrera, la Guerrero y el Centro Histórico. Era la imagen perfecta de la cuarta transformación hecha persona, una mujer del pueblo, para el pueblo. Pero detrás de esa fachada cuidadosamente construida, existía una realidad completamente diferente. Una realidad que el propio Omar García Harfuch había comenzado a sospechar desde hacía meses, cuando reportes de inteligencia financiera empezaron a cruzarse con testimonios anónimos de trabajadores de la delegación que hablaban de un estilo de vida incompatible con el salario de una servidora pública. No obstante, en un país donde las acusaciones políticas pueden ser tanto verdaderas como fabricadas, donde las filtraciones pueden ser estrategias electorales y donde la verdad suele quedar sepultada bajo capas de propaganda, Harfuch sabía que necesitaba algo más que rumores. Necesitaba evidencia irrefutable. La Unidad de Inteligencia Financiera, en coordinación con elementos electos de la Secretaría de Seguridad, había iniciado de manera absolutamente discreta una investigación de 6 meses. 6 largos meses durante los cuales se rastrearon cuentas bancarias, se siguieron movimientos de efectivo, se analizaron patrones de compra y se construyó meticulosamente un expediente que, cuando finalmente fue colocado sobre el escritorio de García Harfuch en la tarde del 22 de diciembre, revelaba no simplemente un caso de corrupción, sino un sistema completo de desvío de recursos públicos que había operado con una sofisticación aterradora. Los números eran devastadores. Según el informe, en los últimos 18 meses, aproximadamente 43 millones de pesos destinados a programas sociales de la delegación Cuauhtémoc habían sido desviados a través de empresas fantasma, contratos ficticios y una red de prestanombres que incluía familiares directos de Flores, amigos de la infancia convertidos en empresarios de la noche a la mañana y hasta exempleados de confianza que aparecían como propietarios de compañías constructoras sin haber levantado jamás un ladrillo. El dinero que debía alimentar comedores comunitarios había terminado en la remodelación de una residencia de lujo en Polanco. Los fondos destinados a becas para estudiantes de escasos recursos se habían transformado en viajes al Caribe, en joyas de marcas europeas y en vehículos de lujo registrados a nombre de terceros pero utilizados exclusivamente por la familia Flores. Lo más perturbador del caso no era la cantidad, aunque 43 millones de pesos representan el sustento de miles de familias durante años. Lo verdaderamente escalofriante era la metodología. Flores y su círculo más cercano habían estudiado meticulosamente las lagunas legales del sistema, habían identificado con precisión quirúrgica los puntos ciegos de la fiscalización y habían construido un aparato de corrupción que funcionaba con la eficiencia de una corporación multinacional. Cada desvío estaba documentado con facturas que parecían legítimas. Cada transferencia contaba con la firma de funcionarios menores que creían estar autorizando gastos legales. Cada movimiento estaba diseñado para resistir una auditoría superficial. Pero Harfuch no había realizado una auditoría superficial. Su equipo había cruzado datos durante meses, había entrevistado a proveedores reales que negaban haber recibido pagos por servicios que supuestamente habían prestado, había localizado a los verdaderos dueños de empresas fantasma que confesaban haber prestado sus nombres a cambio de cantidades ridículas de dinero.
El expediente contenía fotografías comprometedoras, flores saliendo de boutiques de alta costura con bolsas que costaban más que el salario anual de un trabajador promedio de su delegación. Registros de transferencias internacionales. Correos electrónicos donde se discutía abiertamente la necesidad de limpiar ciertos movimientos financieros antes de las auditorías trimestrales. Testimonios grabados de exempleados que describían un ambiente de trabajo donde la lealtad a Flores se pagaba con bonos extraoficiales y la disidencia se castigaba con despidos inmediatos. Fue entonces cuando Omar García Harfuch, conocido por su metodología casi obsesiva en el análisis de patrones y su desconfianza hacia las coincidencias, decidió iniciar una investigación paralela y completamente compartimentada, conocida solamente por un círculo de no más de 5 personas de su más absoluta confianza. Esta célula de inteligencia, que operaba al margen de los canales oficiales precisamente para evitar cualquier posible filtración, comenzó a rastrear meticulosamente cada operación fallida, cada movimiento sospechoso, cada anomalía en los protocolos de información clasificada. Durante meses, trabajaron en silencio absoluto, cruzando bases de datos, interceptando comunicaciones, siguiendo el rastro del dinero a través de cuentas bancarias aparentemente desvinculadas, analizando patrones de comportamiento y movimientos geográficos. El trabajo era minucioso, casi arqueológico, desentrañando capa tras capa de engaños cuidadosamente construidos. La investigación llevó a los analistas de García Harfuch a identificar ciertas anomalías financieras en las cuentas de familiares cercanos de diversos oficiales de seguridad. Depósitos inexplicables, adquisición de propiedades cuyo valor excedía ampliamente los ingresos declarados, viajes frecuentes a ciudades conocidas por ser centros de operaciones del CJNG. Sin embargo, la verdadera revelación llegó en noviembre de 2025, cuando un informante dentro de la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido los expedientes como Fuente Zafiro, proporcionó información que cambiaría el curso de la investigación por completo. Fuente Zafiro, cuya identidad real permanece clasificada hasta el día de hoy y cuya seguridad fue garantizada mediante su reubicación completa bajo el programa de protección de testigos, reveló la existencia de lo que denominó el activo Corona. Un infiltrado de altísimo nivel dentro de las instituciones federales de seguridad que proporcionaba información crítica directamente al círculo más íntimo de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación. Según el testimonio de Fuente Zafiro, este activo no era un simple informante sobornado o chantajeado, sino alguien que había sido sistemáticamente cultivado durante años, posiblemente desde su etapa de formación académica, alguien cuya lealtad al cártel había sido construida a través de una combinación de ideología, resentimientos personales contra el sistema, y por supuesto, cantidades extraordinarias de dinero. La descripción que Fuente Zafiro proporcionó del activo Corona fue lo suficientemente específica como para reducir el universo de sospechosos a un grupo muy pequeño. Mujer, entre 35 y 40 años, rango de comandante o capitán de corbeta dentro de la Marina, con acceso directo a información clasificada de nivel estratégico, historial de despliegues en la región del Pacífico, particularmente en Jalisco y Colima. Cuando los analistas de García Harfuch cruzaron estos parámetros con sus propias investigaciones paralelas, un nombre emergió con una claridad que resultaba tan obvia como aterradora: la comandante Adriana Solís Mendoza, conocida dentro de los círculos operativos simplemente como la Dama de Hierro. La revelación de que una oficial de ese nivel, con ese historial y esa reputación, pudiera ser un activo enemigo representaba no solamente un fracaso de inteligencia, sino una crisis existencial para las instituciones de seguridad mexicanas. Si el CJNG había logrado infiltrar a alguien tan profundamente en la estructura de la Marina, ¿qué otras instituciones habían sido comprometidas? ¿Cuánta información clasificada había sido filtrada durante los años que Solís Mendoza había operado sin ser detectada? ¿Cuántas operaciones habían fracasado por su traición? ¿Cuántos elementos de seguridad habían perdido la vida porque alguien les había tendido una trampa desde adentro? Estas preguntas atormentaban a García Harfuch mientras planificaba los siguientes pasos de la operación. La situación era delicada en múltiples niveles. Por un lado, la captura de Solís Mendoza debía ser ejecutada con absoluta precisión para evitar que destruyera evidencia o alertara a sus contactos dentro del cártel. Por otro lado, la coordinación con la propia Marina era necesaria, pero hacerlo a través de los canales normales podría alertar a la sospechosa o a otros posibles infiltrados. García Harfuch necesitaba encontrar un interlocutor dentro de la Marina que estuviera por encima de cualquier sospecha, alguien cuya lealtad al país fuera incuestionable y cuya discreción fuera absoluta. La decisión de contactar directamente al almirante secretario de Marina fue tomada después de semanas de deliberación. Era una jugada arriesgada porque implicaba romper protocolos establecidos de coordinación interinstitucional, pero la gravedad de la situación justificaba medidas excepcionales.
Los primeros días de diciembre transcurrieron en una tensión silenciosa mientras García Harfuch y su equipo ultimaban los detalles de lo que habían denominado Operación Madrugada Escarlata. El plan era ambicioso, no solamente capturar a Solís Mendoza, sino hacerlo de tal manera que se pudiera asegurar toda la evidencia digital y física que pudiera vincularla con el CJNG, identificar a sus contactos dentro del cártel y potencialmente descubrir si existían otros infiltrados en las instituciones federales. Para lograr esto, necesitaban timing perfecto y coordinación absoluta. La vigilancia sobre Solís Mendoza se intensificó durante la segunda semana de diciembre. Equipos de inteligencia siguieron cada uno de sus movimientos sin que ella lo notara, interceptaron sus comunicaciones telefónicas y digitales utilizando tecnología de punta proporcionada por agencias de inteligencia extranjeras aliadas, y mapearon toda su red de contactos personales y profesionales. Lo que descubrieron confirmó sus peores sospechas y agregó nuevas capas de complejidad al caso. Solís Mendoza mantenía comunicación regular con al menos 3 individuos que los analistas identificaron como operadores de inteligencia del CJNG, utilizando sistemas de encriptación sofisticados y protocolos de comunicación que evidenciaban entrenamiento profesional en contrainteligencia. Esa respuesta, esas escasas palabras pronunciadas en la oscuridad de la madrugada, son consideradas por muchos analistas políticos como el momento definitorio de la administración Sheinbaum. En un sistema político mexicano tradicionalmente caracterizado por la impunidad, por los arreglos bajo la mesa, por la protección de los propios sin importar sus crímenes, una presidenta había dado la orden de proceder contra una figura de su propio partido sin vacilación. Era, en palabras del historiador y analista político Héctor Aguilar Camín en un artículo posterior, el momento en que la Cuarta Transformación tuvo que decidir si sus promesas de honestidad eran retórica electoral o compromiso genuino. A las 3:27 de la madrugada, 3 vehículos indistintivos oficiales se detuvieron frente a una residencia de arquitectura moderna en una calle arbolada de Polanco. La casa, valuada según registros públicos en aproximadamente 32 millones de pesos, era una estructura de 3 niveles con ventanales panorámicos, jardín privado y un sistema de seguridad que incluía cámaras de vigilancia de última generación. Para una funcionaria pública cuyo salario oficial era de aproximadamente 45,000 pesos mensuales, la propiedad representaba una contradicción imposible de explicar sin admitir corrupción. Los agentes, vestidos con uniformes tácticos y portando las órdenes judiciales correspondientes, se aproximaron en formación profesional. Lo que ocurrió en los siguientes 40 minutos fue documentado minuciosamente por las cámaras corporales de los agentes, material que eventualmente sería presentado como evidencia en el proceso judicial, pero que también filtrado parcialmente a medios de comunicación semanas después, generó un debate nacional sin precedentes. Tania Flores fue encontrada en su recámara principal, una suite que rivalizaba en lujo con habitaciones de hoteles 5 estrellas. Cuando los agentes le notificaron la orden de detención, su reacción inicial fue de incredulidad absoluta, seguida rápidamente por intentos de comunicarse telefónicamente con contactos políticos que, presumiblemente, podrían intervenir en su favor. Pero Harfuch había previsto esa posibilidad. Simultáneamente a la detención de Flores, equipos de la Unidad de Inteligencia Financiera ejecutaban cateos en 5 ubicaciones adicionales, 2 empresas fantasma registradas en oficinas compartidas del centro de la ciudad, la casa de un hermano de Flores que fungía como prestanombres en varias operaciones, un departamento de la Condesa que aparecía registrado a nombre de una prima, pero que era utilizado para reuniones privadas de negocios ilícitos, y las oficinas centrales de la delegación Cuauhtémoc, donde se encontraba la documentación original de los contratos fraudulentos. La sincronización era perfecta. Cuando Flores intentó realizar llamadas telefónicas a las 4:15 de la madrugada, varios de los contactos que hubiera podido alertar ya estaban siendo interrogados simultáneamente en diferentes ubicaciones. El operativo había sido diseñado para desmantelar toda la red en una sola noche, para no darle tiempo a nadie de advertir a otros, de destruir evidencia o de fabricar coartadas. Era, en términos de estrategia policial, una obra maestra de coordinación que recordaba a las grandes operaciones contra células del crimen organizado. A las 5:47 de la madrugada, Tania Flores fue ingresada al centro de arraigos de la Ciudad de México. Las primeras luces del amanecer apenas comenzaban a iluminar el horizonte cuando las redes sociales empezaron a llenarse de rumores sobre una operación importante de la noche anterior. Pero la información oficial no llegó sino hasta las 9 de la mañana, cuando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió un comunicado escueto pero devastador, en cumplimiento de órdenes judiciales y como resultado de una investigación de 6 meses por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Se procedió a la detención de la cetánea Libertad Flores Hernández, junto con 4 colaboradores cercanos, por el presunto desvío de 43 millones de pesos de recursos públicos, destinados a programas sociales. La investigación continúa y se espera que más personas sean llamadas a declarar en los próximos días. La noticia cayó como una bomba en el panorama político mexicano.
Para las 10 de la mañana, todos los noticieros del país abrían con el caso. Las redes sociales explotaron en debates feroces. Los defensores del gobierno celebraban la acción como prueba de que finalmente había un gobierno dispuesto a perseguir la corrupción sin importar de qué lado viniera. Los críticos, por su parte, señalaban que esto era apenas la punta del iceberg, que si una sola delegada había logrado desviar 43 millones, ¿cuántos otros funcionarios estarían operando sistemas similares en otros niveles de gobierno? Los opositores políticos aprovecharon para cuestionar la efectividad de los controles internos del partido gobernante. Pero quizás la reacción más significativa vino de un lugar inesperado. En las colonias de la delegación Cuauhtémoc, en las comunidades que supuestamente habían sido beneficiadas por los programas sociales de Flores, comenzaron a organizarse asambleas espontáneas. Vecinos que durante meses habían confiado en las promesas de la delegada, que la habían defendido en debates familiares, que habían creído genuinamente que trabajaba por ellos, se sentían traicionados de una manera profunda y personal. Las entrevistas realizadas por periodistas independientes en los días siguientes revelaron historias devastadoras. Madres solteras que habían esperado meses por apoyos alimentarios que nunca llegaron, adultos mayores cuyos programas de asistencia habían sido cancelados por falta de presupuesto, jóvenes estudiantes a quienes se les negaron becas porque los recursos se habían agotado. Uno de los testimonios más conmovedores fue el de María Elena Gutiérrez, una mujer de 62 años que había trabajado durante 3 décadas como empleada de limpieza en edificios del centro histórico. En una entrevista transmitida por Radio UNAM, María Elena describió con lágrimas en los ojos cómo había acudido personalmente a las oficinas de la delegación en agosto solicitando apoyo para una cirugía de cataratas que le impedía trabajar adecuadamente. Me dijeron que el programa estaba saturado, que no había presupuesto, que volviera en 3 meses. Y yo, como tonta, me quedé esperando. Y mientras yo esperaba, esa señora se compraba bolsas que cuestan lo que yo no gano en un año. ¿Cómo puede alguien dormir tranquila sabiendo que le está robando a gente como yo? ¿Cómo? Esa pregunta, formulada con la simplicidad devastadora de quien ha sido víctima directa de la corrupción, resonó en millones de mexicanos. Porque el caso Flores no era simplemente sobre números en cuentas bancarias o sobre propiedades de lujo. Era sobre la traición fundamental del contrato social, sobre la destrucción de la confianza que debe existir entre gobernantes y gobernados, sobre el cinismo absoluto de alguien que había construido su carrera política hablando del pueblo mientras simultáneamente lo despojaba de los recursos que podían mejorar sus vidas. Los días siguientes a la detención fueron un torbellino de revelaciones adicionales. El expediente completo, una vez que comenzó a filtrarse a medios de comunicación, revelaba detalles cada vez más perturbadores. Flores no había actuado sola. Su red incluía a funcionarios de nivel medio en la delegación que facilitaban la falsificación de documentos, a contadores que maquillaban los libros para que las auditorías superficiales no detectaran irregularidades, a proveedores cómplices que emitían facturas por servicios nunca prestados a cambio de un porcentaje del monto defraudado. Era un sistema completo, una maquinaria de corrupción que había operado con la eficiencia de una empresa criminal durante al menos 18 meses. Particularmente escandalosa fue la revelación de los viajes de capacitación. Entre junio y noviembre de 2025, Flores había autorizado 7 viajes internacionales supuestamente destinados a que funcionarios de la delegación estudiaran mejores prácticas en gestión pública en ciudades como Miami, Madrid y Punta Cana. Los gastos reportados para estos viajes, que incluían boletos de avión en clase ejecutiva, hospedaje en hoteles de 5 estrellas y generosas dietas diarias, ascendían a casi 3 millones de pesos. Pero las investigaciones posteriores revelaron que la mayoría de estos viajes de capacitación eran en realidad vacaciones familiares donde los funcionarios llevaban a sus parejas e hijos, donde no se asistía a ninguna conferencia real y donde el único aprendizaje consistía en disfrutar de playas y restaurantes de lujo a costa del erario público. Una de las imágenes que se volvió viral en redes sociales, contribuyendo a convertir el caso en un símbolo nacional de todo lo que estaba mal en la política mexicana, fue una fotografía obtenida por investigadores de la UIF que mostraba a Flores en una playa de Cancún, luciendo joyas ostentosas y brindando con una copa de champán que, según expertos consultados, pertenecía a una marca cuya botella costaba aproximadamente $4,000. La fotografía, tomada durante uno de esos supuestos viajes de capacitación, circuló masivamente con el hashtag #la austeridad de Flores, en un sarcasmo amargo que reflejaba la indignación colectiva. Mientras tanto, en los pasillos del poder en la Ciudad de México, se desarrollaba una batalla política de dimensiones épicas. Arfuch se encontró inmediatamente en el centro de una tormenta. Por un lado, era celebrado por sectores amplios de la población como el funcionario valiente que se había atrevido a tocar a un intocable. Por otro lado, enfrentaba presiones sutiles pero reales de sectores dentro del propio movimiento de la Cuarta Transformación que veían en la detención de Flores un peligroso precedente que podría eventualmente alcanzarlos a ellos también.
Hubo reuniones tensas en las oficinas centrales de Morena, debates acalorados sobre si el partido debía cerrar filas en torno a Flores o deslindarse completamente de ella. La decisión final vino directamente de la presidenta Sheinbaum. En su conferencia mañanera del 27 de diciembre, 4 días después de la detención, Sheinbaum abordó el tema con una firmeza que no dejaba espacio para ambigüedades. Este gobierno fue electo con el mandato de combatir la corrupción sin distinciones. No habrá protección para nadie, no importa su militancia partidista, no importa sus conexiones políticas. Si alguien traiciona la confianza del pueblo, si alguien utiliza recursos públicos para enriquecimiento personal, enfrentará todo el peso de la ley. No hay, y no habrá, intocables en esta administración. Las palabras fueron recibidas con un aplauso prolongado en el salón de prensa, pero también con un silencio incómodo por parte de varios funcionarios presentes que probablemente entendían la advertencia implícita. El proceso judicial que siguió fue, en sí mismo, un espectáculo revelador de las complejidades del sistema de justicia mexicano. Los abogados de Flores, un equipo de defensores de alto perfil conocidos por representar a políticos y empresarios en casos complicados, intentaron todas las estrategias legales imaginables. Argumentaron que la detención había sido irregular, que las evidencias habían sido obtenidas ilegalmente, que Flores era víctima de una persecución política por parte de enemigos internos dentro de su propio partido. Solicitaron amparos, promovieron recursos de apelación, intentaron trasladar el caso a jurisdicciones que consideraban más favorables. Pero el expediente construido por la UIF era, efectivamente, casi impenetrable. Cada documento estaba respaldado por múltiples fuentes. Cada transacción sospechosa había sido rastreada hasta su origen. Cada testimonio estaba corroborado por evidencia física. El juez asignado al caso, después de revisar más de 3.000 páginas de documentación, determinó que existían elementos suficientes para proceder con el juicio y negó la libertad bajo fianza argumentando que existía riesgo de fuga y de obstrucción de la justicia. La decisión fue celebrada por organizaciones civiles dedicadas al combate a la corrupción como una señal de que el sistema judicial mexicano podía, en ocasiones, funcionar como debía. Pero el caso Flores tendría ramificaciones que irían mucho más allá de una sola persona o de una sola delegación. En las semanas siguientes, la Secretaría de la Función Pública inició auditorías exhaustivas en todas las delegaciones de Morena en la Ciudad de México. Lo que descubrieron fue perturbador. Si bien ningún otro caso alcanzaba la magnitud del de Flores, se detectaron irregularidades en al menos 4 delegaciones adicionales: contratos sobrevalorados, nepotismo en la contratación de personal, uso de vehículos oficiales para asuntos personales, gastos de representación injustificados. El sistema, quedaba claro, tenía problemas estructurales que iban más allá de individuos corruptos. Esto generó un debate nacional profundo sobre los mecanismos de rendición de cuentas en México. Académicos, periodistas y organizaciones civiles coincidían en que casos como el de Flores no podían ser prevenidos únicamente con buenas intenciones o con discursos sobre austeridad. Se necesitaban sistemas robustos de fiscalización, auditorías constantes realizadas por entes verdaderamente independientes, protección efectiva para denunciantes, transparencia radical en el uso de recursos públicos y, sobre todo, una ciudadanía vigilante que exigiera cuentas claras a sus gobernantes. El historiador y economista Carlos Ursúa, en un artículo publicado en Nexos, trazaba un paralelo inquietante entre el caso Flores y episodios históricos de corrupción en gobiernos revolucionarios de otras latitudes. El gran peligro de los movimientos que llegan al poder con promesas de transformación radical, escribía Ursúa, es que pueden caer en la tentación de creer que sus buenos fines justifican cualquier medio, incluyendo el enriquecimiento personal. La historia está llena de revolucionarios que terminaron viviendo como los oligarcas que alguna vez denunciaron. Lo que distingue a una verdadera transformación de una simple retórica es precisamente la capacidad de un gobierno de perseguir la corrupción dentro de sus propias filas con el mismo vigor con que la denuncia en otros sectores. En un giro irónico pero revelador, algunos de los análisis más profundos del caso vinieron de voces críticas del gobierno de Sheinbaum. El periodista de oposición Carlos Loret de Mola, tradicionalmente escéptico de las acciones del gobierno, reconocía en su programa de radio que la detención de Flores y el manejo transparente del caso representaban un estándar que gobiernos anteriores, incluyendo aquellos que se decían abanderados de la legalidad, rara vez alcanzaron. Era un reconocimiento incómodo pero necesario. Más allá de las afiliaciones partidistas, había que reconocer cuando un gobierno actuaba correctamente. Mientras tanto, en el centro de arraigos donde permanecía detenida, Tania Flores enfrentaba una realidad muy diferente a aquella a la que se había acostumbrado. Sin los lujos, sin el séquito de aduladores, sin la capacidad de mover influencias con una simple llamada telefónica, se encontraba reducida a su condición más básica, una acusada enfrentando evidencias devastadoras de su corrupción.
Según testimonios de personal del centro filtrados a medios, Flores alternaba entre momentos de negación absoluta y episodios de llanto desconsolado. En una ocasión, habría dicho a uno de los psicólogos del centro: "Yo solo hacía lo que todos hacen. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí?". Era una confesión involuntaria pero reveladora. En su mente, la corrupción no era una aberración sino una norma, y su error no había sido robar sino ser descubierta. Esa mentalidad, argumentaban sociólogos como Roger Bartra, era precisamente el corazón del problema de la corrupción en México. No se trataba únicamente de funcionarios malos en un sistema bueno, sino de una cultura donde la línea entre lo público y lo privado se había difuminado tanto que muchos políticos genuinamente no veían nada malo en utilizar su posición para enriquecerse. El caso Flores, escribía Bartra, es el espejo en el que México debe mirarse. No solo para condenar a un individuo corrupto, sino para preguntarnos cómo llegamos a normalizar tanto este comportamiento que alguien puede desviar 43 millones de pesos y genuinamente creer que todos hacen lo mismo, punto. A nivel internacional, el caso también generó atención. Medios como The New York Times y The Guardian publicaron artículos sobre lo que llamaban la prueba de fuego del gobierno progresista mexicano. ¿Podría un gobierno nacido de un movimiento de izquierda, tradicionalmente más vulnerable a acusaciones de proteger a los suyos, realmente perseguir la corrupción sin distinciones? ¿O el caso Flores sería un evento aislado, una especie de sacrificio simbólico para apaciguar a la opinión pública mientras la corrupción continuaba operando en niveles más altos? Estas preguntas resonaban no solo en México sino en toda América Latina, una región donde gobiernos de todos los colores ideológicos habían fracasado repetidamente en combatir la corrupción sistémica. Para Omar García Harfuch, las semanas siguientes a la detención de Flores fueron probablemente las más intensas de su carrera. Recibió amenazas veladas, enfrentó intentos de desprestigiarlo mediante campañas en redes sociales que lo acusaban de estar motivado por ambiciones políticas personales, tuvo que comparecer ante comisiones del Congreso donde legisladores de oposición intentaban encontrar fallas en el procedimiento de detención. Pero también recibió reconocimientos de organizaciones civiles, fue invitado a foros internacionales sobre combate a la corrupción y se convirtió en una figura pública cuya aprobación entre los ciudadanos alcanzaba niveles históricamente altos para un funcionario de seguridad. En una entrevista para el periódico Reforma realizada 2 semanas después de los hechos, Harfuch reflexionaba sobre el significado más amplio del caso. Esta no es una victoria personal mía ni de ningún funcionario específico. Es una victoria del Estado de Derecho, de la idea de que en México puede haber justicia cuando existe voluntad política y cuando los sistemas